Hola, queridos MOS. Tenemos un auténtico lujo de entrevista hoy. Es Ignacio Cirac, es físico, está especializado en óptica cuántica. Es uno de los padres, lo digo siempre entre comillas, de los superordenadores cuánticos. Él nació en Manresa en 1965. Desde el año 2001, que ya se dice, es director de la división teórica del Instituto Max Planck de óptica cuántica, que es uno de los laboratorios más destacados del mundo, y a partir del 1 de enero va a ser director de todo el instituto, ¿no? Le toca por turno rotatorio, ¿no? Entre 1996 y 2001 fue catedrático de física teórica en la Universidad de Innsbruck, en Austria. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Es doctor honoris causa en 8 universidades que yo haya podido contar, no sé si me dejo alguna. Los premios que tiene son múltiples, entre ellos tenemos el Príncipe de Asturias a la investigación científica y técnica, que le fue concedido en 2006, pero sobre todo se le concedió el premio Wolf de física en el año 2013, junto a Peter Zoller, que es de la Universidad de Innsbruck. Bueno, deciros que este premio Wolf es el más prestigioso del mundo de la física y suele considerarse como la antesala del premio Nobel. De hecho, pues como casi la mitad de los premios Wolf terminan siendo premio Nobel, ¿no? Es miembro, Ignacio, de media docena de academias de ciencias, doctor honoris causa, ya os he dicho, por un montón de universidades, y me voy a callar ya porque su currículum es como para no terminar nunca, ¿no? Lo que sí os diré es que en una buena parte el futuro de nuestra sociedad depende de las investigaciones de este físico en computación cuántica. Y vamos a empezar por lo muy básico. Ignacio, ¿qué tal? Muchas gracias por esta entrevista. ¿Qué es un ordenador cuántico? Hola, bueno, lo primero saludarte, José Manuel. Gracias por la entrevista y muchas gracias por la introducción. Y bueno, pues un ordenador cuántico es un ordenador como el que todo el mundo conoce, que resuelve problemas, que puede procesar los datos, pero lo que es distinto es que es cuántico, y el que sea cuántico quiere decir que obedece unas leyes distintas a las que obedecen los ordenadores que estamos acostumbrados a utilizar. Siguen las leyes de la física cuántica, y esas leyes de la física cuántica son unas leyes extraordinarias y, por tanto, permiten hacer cosas extraordinarias que no se pueden hacer con los ordenadores normales. ¿Y qué leyes de la física cuántica sigue un ordenador cuántico? Eso es, bueno, la física cuántica es una teoría muy antigua, aunque parece que es algo que está muy de moda, pues es algo que tiene más de 100 años, ¿no? Y de hecho, Claro. al principio del desarrollo de la física cuántica, se dieron cuenta de que tiene unas propiedades que sí son muy lógicas y que hoy en día las utilizamos incluso pues, en la práctica, en muchas aplicaciones. Pero, sin embargo, se dieron cuenta que había algunas leyes de la física cuántica que son extraordinarias, pero también muy difíciles de observar. Y no pasó hasta los años 70, 80 que empezamos a tener el dominio de esas otras leyes de la física cuántica. Y esas leyes de la física cuántica son más exóticas. Por ejemplo, nos dicen que cuando tenemos un objeto y no lo observamos, pues que las propiedades tal vez no estén definidas y que solo cuando lo observamos quedan definidas, ¿no? Exagerando es lo que Schrödinger decía, ¿está la luna ahí cuando no miro? Pues de acuerdo con la física cuántica, si estuviésemos en el mundo microscópico, pues no lo podemos decir. No es que no lo sepamos, es que no lo podemos decir. ¿Te refieres a la superposición cuántica? Eso es, que pueden existir superposiciones cuánticas en las cuales las propiedades de la partícula no están definidas. Una partícula está haciendo como muchas cosas a la vez y no es que no la conozcamos, sino que las está haciendo a la vez. Y esto es estas propiedades, que como digo, pues no las observamos en nuestro mundo natural, sino que hay que sumergirse en el mundo microscópico y hacer unos experimentos muy extraordinarios, pues son explotadas por los ordenadores cuánticos para hacer estos cálculos extraordinarios. Entonces, ¿en qué se diferencia en la forma de funcionar, basándose en estas leyes, un ordenador cuántico de un ordenador convencional? Bueno, en un ordenador convencional lo que hacemos es introducir información. Esa información se transforma en ceros y unos, en bits, y esos bits, pues, de acuerdo con el software que tengamos, pues se ejecuta alguna función y al final nos dan los resultados por la pantalla, que también se transforman en letras, a lo mejor, lo que sea. Un ordenador cuántico es lo mismo. Nosotros le metemos la información, le metemos bits, nos salen bits también con el resultado, y lo que diferencia es que esos bits ahora son bits cuánticos, que no solo pueden tomar los valores 0, 1, sino que también pueden estar en estas superposiciones que acabamos de hablar.
Es decir, que pueden ser 0 y 1 al mismo tiempo. Eso es, pueden estar en 0 y 1 al mismo tiempo. Ya sé que esto suena muy raro y que es difícil de imaginárselo, pero claro, eso es lo que ocurre en ese mundo microscópico, que no estamos acostumbrados, es una cosa muy rara, pero eso es lo que se utiliza. Entonces, pues no puede entender enseguida que si uno puede tener 0 y 1 a la vez, puede hacer computaciones en paralelo. Y si ahora tiene muchos de estos bits cuánticos, qubits los llamamos, pues pueden tener estos qubits en el estado todos en 0, o 0 y 1, o 0, 1, 0. Hay un número exponencial de posibilidades y podemos tenerlas todas a la vez. Es como si tuviésemos un número exponencial de ordenadores que a la vez estuviesen haciendo estos cálculos. Y esta es la razón de la superioridad de un ordenador cuántico con respecto a uno convencional. Eso es. ¿O hay más? Bueno, esa es la fundamental. Sabemos, estas superposiciones, por un lado, son muy frágiles y, por otro lado, a la hora de obtener el resultado, cuando queremos obtener el resultado que nos salga por la pantalla, pues estas superposiciones desaparecen. Medimos o lo observamos y desaparecen. Entonces, claro, el hecho de tener... Desaparecen porque se materializan en algo concreto. Exacto, se materializa una de ellas. Claro. Una de ellas aparece. Entonces, claro, el arte de la computación cuántica es utilizar estas superposiciones en medio de la computación, pero que al final podamos conseguir que se materialice el resultado que queremos tener. Y eso, pues, requiere una programación muy especial y también requiere aplicarlo a problemas muy especiales. Entonces, cuando decimos que un ordenador cuántico es más potente que un ordenador clásico, que un superordenador, es para ciertos problemas en los cuales sabemos cómo utilizar estas superposiciones para acelerar el proceso. Es decir, que son adecuados para resolución de problemas concretos, no de propósito general, como es cualquier ordenador que lo mismo te hace una cosa que te hace otra, ¿no? O sea, en principio... exagerando, si sabe jugar bien al ajedrez, no sabe jugar a las damas. Sí, pues eso es. O sea, en principio un ordenador cuántico puede resolver todos los problemas. La cuestión es dónde tiene ventaja. Es un ordenador general, pero en la mayoría de los problemas no puede tener ventajas con respecto a los ordenadores usuales. Pero hay algunos problemas específicos, como, bueno, podría ser el ajedrez, podría ser algún otro, ¿no? Algunos problemas que conocemos muy bien, para los cuales sabemos que habría una ventaja muy grande. Y existe un conjunto de problemas para que incluso no lo sabemos todavía. O sea, es cuestión de se está investigando. Es decir, y en aquellas tareas para las que tiene ventaja, la ventaja es muy grande, como dices, ¿no? Miles de veces más poderosa que cualquier ordenador convencional. De hecho, hay tareas que son en las que hay una ventaja, no 1000, sino millones y millones y millones de veces más rápido, o sea, pero inimaginable. Y hay otras en las cuales es más modesta, en las que sí que se tiene cierta ventaja, pues a lo mejor es un factor 100, un factor 1000, un factor 1.000.000, pero hay algunas en las que conocemos que con un ordenador, un superordenador, jamás seremos capaces de resolverlas y, sin embargo, con un ordenador cuántico sí que podríamos resolverlas. Claro, claro. Entonces, no está cercano en el horizonte el momento en que podamos tener un portátil cuántico, no, como para los usuarios. Esto está destinado a otro tipo de cosas, ¿no? Eso es. O sea, como todo, es posible que dentro de un tiempo se descubran aplicaciones que no nos podemos imaginar y que cada uno tenga un ordenador cuántico en casa. Pero por lo que vemos ahora, podrían complementar los superordenadores que tenemos hoy en día para hacer cálculos muy complicados, no los que uno necesita en su casa, sino para predecir el tiempo, para predecir, pues, a lo mejor unas reacciones en moléculas, para diseñar materiales, para estudiar biología. Necesitamos estos superordenadores. Y hay cálculos. Esas son las aplicaciones que se están trabajando ahora. Son algunas de las aplicaciones, pero son muy específicas. Entonces, para este tipo de aplicaciones es para los cuales los ordenadores cuánticos sabemos que se van a utilizar, pero claro, esos no son todas. Y de hecho, pues para muchas aplicaciones, como enviar correos electrónicos o comunicarnos a través de videoconferencia, no hace falta un ordenador cuántico. Por eso no pensamos que vayan a sustituir a los ordenadores que tenemos hoy en día, sino a complementarlos. De hecho, también los ordenadores convencionales también las últimas generaciones son mucho más rápidas que las antiguas, ¿no? Y en algunas dicen, por ejemplo, decían en IBM o en Google, que en algunas tareas habían igualado también a los ordenadores cuánticos en velocidad y en capacidad de procesamiento, ¿no? Esto es así. Bueno, pero solo hasta cierto límite. No hay que entrar un poquito más en materia para responder esta pregunta. Uno puede decir ahora, si yo tengo un ordenador cuántico de cierto tamaño, entonces
cómo de potente tiene que ser el ordenador normal para que pueda computar lo mismo que este ordenador cuántico. Ajá, entonces, pues ya uno aumenta el tamaño del ordenador cuántico por un qubit, en vez de a lo mejor 50, tiene 51. Bueno, pues el tiempo que se añade en el ordenador clásico es el doble. Cada qubit que aumentamos es como el doble, ¿no? Y claro, eso es imposible. Pero por otro lado, los ordenadores clásicos también mejoran, también se hacen más rápido con el tiempo. Entonces, ahí está la carrera. Lo que ocurre es que esa carrera para los ordenadores clásicos tiene límite físico. O sea, los ordenadores normales se hacen más rápidos porque cada vez se hacen las cosas más pequeñas. Se hacen los transistores más pequeños, pero llega un momento en que no podremos hacer las cosas más pequeñas porque no se puede. Entonces, llegamos a un momento que entramos en la física de partículas ya, en la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica. En ese momento incluso el ordenador cuántico será inevitable, ¿no? Entonces, pues eso, por un cierto tiempo puede haber una pequeña carrera. La computación clásica está en desventaja claramente porque cada vez que ponemos un qubit tenemos que doblar el tiempo. Entonces lo hace complicado, pero aún así incluso eso va a tener un límite, eso de los ordenadores clásicos. Así que para esos problemas que conocemos, en los cuales es una ventaja muy grande de los ordenadores cuánticos, pues está claro que tarde o temprano ganarán. O sea que los ordenadores físicos, los normales, los que no son cuánticos, van a seguir desarrollándose hasta que lleguen al límite físico en que los procesadores ya no pueden ser más pequeños, ¿no? Y ahí es donde está su límite. Y sin embargo, los ordenadores cuánticos no tienen ese límite. Basta con ir añadiéndoles qubits, ¿no? Eso es. Bien. Entonces, pero insistiendo en que esos son para algunos problemas concretos. Hay problemas en los cuales los ordenadores cuánticos, estas superposiciones no ayudan a nada, ¿no? Entiendo. Has dicho que según los vamos haciendo más grandes, que es añadirle qubits. Sí. O sea, tenemos ordenadores cuánticos de, no sé, de 10 qubits, de 20 qubits, de 15 qubits. ¿Hasta dónde hemos llegado en construir ordenadores cuánticos? ¿Para cuándo tendremos un ordenador cuántico usable y comercial? Vale, bueno, pues comerciales ya los existe. Uno se puede comprar un ordenador cuántico, lo que pasa que es muy pequeño y sirve para demostraciones. En estos momentos hay que hablar de dos figuras de mérito, porque es muy fácil tener muchos qubits. Uno puede tener pues, incluso millones de qubits. Lo que pasa es que los tiene que controlar y si no los puedes controlar no sirven para nada. Entonces están estos dos números. Está el número de qubits y el grado de control. Entonces, qubits que tengamos ahora que sean controlables, tenemos del orden de 50, ¿no? Pues Google, IBM, una compañía, una universidad china, o en Harvard también han hecho ya pues, ordenadores cuánticos del orden de 50 hasta 100 de estos qubits cuánticos que están bajo control. Y con esos ordenadores ya se pueden hacer algunos cálculos que no se pueden hacer con los ordenadores normales, con los ordenadores usuales. Lo que pasa es que son cálculos puramente académicos. Entonces, el siguiente paso es aumentar el número y si tuviésemos del orden de 1000, 2000, 10.000, pues ya empezarían a ser útiles. Qubits. El problema está en que no los podemos controlar, que aunque los aumentemos, van a tener lo que llamamos errores. ¿Qué significa exactamente controlarlos? Controlarlos quiere decir que hagamos que puedan crear estas superposiciones como nosotros queramos. Entonces, lo que le pasa a los qubits es que si están interactuando entre ellos de una manera que nosotros no queremos, pues no crean esas superposiciones. Y entonces decimos que hay errores. Entonces, según los vamos haciendo más grandes, pues pasan cosas que no queremos que pasen y se van produciendo errores. Con lo cual, el hacerlos más grandes, mientras siga habiendo errores, no los hace más útiles. Entonces ha llegado el punto en el cual ahora está un poco que hay que hacer a la vez más grandes, pero también mejores. Y llega un punto en el cual habrá que hacerlos habrá que corregir esos errores. Y entonces eso es digamos, el paso más grande que queda por hacer. El que por ahora se han hecho ordenadores cuánticos en los cuales hay errores, funcionan más o menos bien, pero para dar el salto a esos ordenadores que sean comerciales y que los podamos utilizar, hay que dar esa corrección de los errores. Entiendo, claro, además es que hay una auténtica batalla tecnológica por esto, ¿no? Para alcanzar lo que se ha llamado la supremacía cuántica, ¿no? ¿Qué es la supremacía cuántica y qué es lo que representa? Bueno, la supremacía cuántica es simplemente la situación en la cual un ordenador cuántico puede hacer un cálculo que no se puede hacer con ningún superordenador que exista. Y eso ya ha ocurrido. Es decir, la supremacía cuántica ya ocurrió en el año 2019. Fue Google, hizo un experimento con 133 qubits
Y eso ya ha ocurrido. La cuestión es que la supremacía cuántica tampoco nos dice mucho, porque eso es un problema puramente académico, no sirve para nada, no podemos resolver ningún problema con eso, no es útil. Entonces, el siguiente paso ahora es supremacía cuántica en un problema interesante, en un problema importante. Ya puede ser científico, industrial o lo que sea. Y eso no se ha dado todavía. Eso no se ha dado todavía. Y la cuestión ahí es un poco que para poder llegar a eso, pues hay que estudiar mejor el software, estudiar mejor qué problemas se pueden utilizar. Hay que ver también estos errores que tienen estos ordenadores cuánticos, cómo corregirlos. Hay que ver cómo hacerlo más grande. Entonces, esto está ocurriendo en este momento. Está pues, pasando cosas muy rápidamente. Hay pues, a lo mejor gente que dice, pues creemos que este problema puede ocurrir. Entonces lo prueban y a lo mejor no tiene esa supremacía cuántica. Y hay otros que dicen, no, pues es imposible. Y otros, entonces estamos en un momento de ebullición en el cual todavía pues, no ha llegado, pero esperamos que en los próximos 2 o 3 años pues, ya puede empezar a haber algún caso de uso en el cual un ordenador cuántico haga algo útil. Claro, dices muy bien, Google ya proclamó la supremacía cuántica en 2019, me parece que fue, con Sycamore, ¿no? Con su ordenador, pero después ha llegado China y por 2 veces consecutivas ha proclamado su supremacía cuántica más allá todavía de Google, ¿no? ¿Tú crees que China parece estar un paso por delante, ¿no? En esta carrera por la supremacía cuántica? ¿Qué opinas de esto? Sí, bueno, China lleva dedicando mucho tiempo una inversión muy grande a la computación cuántica y a todas las tecnologías cuánticas. Más que Occidente. Sí, bastante más. Entonces, bueno, pues la construcción de ordenadores, la explotación de los ordenadores cuánticos depende de la ciencia, pero depende también mucho de la industria, muchísimo, y depende mucho de la inversión. Entonces, si tú tienes mucha inversión, pues aceleras el proceso. Ellos lo han visto como una prioridad nacional, tener ordenadores cuánticos, de la misma forma que también luego tenemos en Alemania, en Europa, en Estados Unidos, se ve como algo importante. Lo que también hay que decir es que, de momento, queda mucho tiempo para tener esos ordenadores cuánticos, digamos, que puedan resolver todos esos problemas que sabemos que pueden resolver. Por ahora, yo pongo el ejemplo de, imagínate que ahora tenemos una calculadora de bolsillo que se acaban de descubrir y que tiene errores. O sea, que multiplicas 7 por 5, ya 34, ¿no? Casi, ¿no? Pues no va bien. Pero, claro. Entonces, pues tenemos algo así. Y claro, pues puede multiplicar números y tiene errores. Y la cuestión es que, ¿qué es lo que puede hacer que no sea útil antes de que tengamos un ordenador, antes de que tengamos el ordenador? Porque va a tardar mucho tiempo en llegar a ese ordenador. Una pregunta que se me ocurre. Si se supone que un ordenador cuántico puede hacer cálculos que un ordenador normal no, ¿cómo sabes que ese resultado es correcto o no? O sea, por medio de que no puedes reproducir el cálculo en un ordenador convencional para saberlo. Bueno, pero hay problemas, y esto es curioso, hay problemas que son muy difíciles computar el resultado, pero una vez que sabes el resultado es muy fácil ver que es correcto. ¿Sí? Te doy un ejemplo. Hacer ingeniería inversa. Sí, por ejemplo, es muy fácil multiplicar, pero es muy difícil factorizar. Claro. Si te doy un número de 200 dígitos y te digo que encuentres los factores primos, los números que multiplicados den ese número, eso tarda muchísimo tiempo. Tardaría, bueno, en un ordenador normal tardaría la edad del universo. Sin embargo, si te doy el resultado y te digo, este número y este número son factores, es muy fácil multiplicar y eso lo hace en 1 milisegundo cualquier ordenador. Entonces, en algunos problemas, pues los ordenadores cuánticos pueden resolver estos problemas difíciles, dan el resultado y entonces se puede comprobar que es el resultado correcto. Para otros problemas no ocurre eso. Entonces, en otros problemas podemos hacer lo que aprendemos de la informática, pues existen muchos métodos de debugging, ¿no? De ver los programas, de ver a mediados, poner algunas comprobaciones, de tal forma que podamos asegurarnos de que dan el resultado correcto. Ok, muy bien. Pues parece que China está un poco por delante de nosotros, ¿no? De Occidente, por esta razón de que lleva mucho tiempo invirtiendo mucho. Y luego también parece que serán en nuestra parte del planeta las empresas privadas las primeras que lleguen, ¿no? Como Google o como IBM, o sea, empresas privadas, no gobiernos ni corporaciones públicas. ¿Supone esto algún peligro, algún riesgo? ¿Esto está en manos de empresas privadas? Yo creo que no es un riesgo grande, es más el riesgo geopolítico, más que el riesgo industrial. A eso me refiero. Claro. Porque, no sé, imagínate que un país que no es España y que no está en Europa
tiene un ordenador cuántico y los demás no lo tienen. Y no quiere darnos acceso. Bueno, pues eso quiere decir que tendrían la posibilidad de hacer muchas cosas. Pueden diseñar nuevos materiales, diseñar fármacos, tener patentes de equipos, hacer muchas cosas y tendrían una ventaja tecnológica muy grande con respecto a los demás. Y podrían desencriptar también las claves de seguridad de todos los demás países. Podrían desencriptar, podrían hacer muchas cosas y entonces, claro, el dejarlos en unas manos que no son las nuestras, pues siempre es peligroso. Es por eso, precisamente, por lo que se llama soberanía tecnológica, que los países, los grandes bloques, ¿no? Pues quieren tener estos ordenadores cuánticos, están haciendo grandes inversiones para por lo menos estar en la misma situación que los demás, ¿no? Que nadie se adelante. Claro. Por ejemplo, hay un ejemplo que lo he pensado muchas veces, ¿no? Ahora que están muy en boga las criptomonedas, y las criptomonedas se llaman cripto precisamente porque tienen un código que es una criptografía que es imposible o muy difícil de violar por un ordenador normal. Pero un ordenador cuántico podría podría romper esos códigos de las criptomonedas, con lo cual, si ahora se están desarrollando ordenadores cuánticos y las criptomonedas no están preparadas o no están codificadas de manera que un ordenador cuántico no pueda resolver, es decir, no están generadas por un ordenador cuántico, pues tenemos ahí un agujero porque hay muchos miles de millones de euros en economía ya en criptomonedas, ¿no? O sea, lo digo para aquellos que invierten en criptomonedas, que esto es un peligro real, ¿no? Sí, la cuestión es que eso ocurrirá cuando tengamos este ordenador en cuántico escalable. Con los prototipos que tenemos, por el hecho de que tienen errores, no permiten hacer ningún cálculo que ponga en peligro la criptografía. Pero has En algún dicho 2 momento o 3 llegará. años. Claro. Bueno, yo creo que son algo más como 15, 20, 30 años, o sea, pues todavía queda bastante. Sí. Lo que es importante, sí, o sea, por ahora tenemos estos ordenadores cuánticos que tienen ruido, que son imperfectos, y estos son los que se están construyendo y se van a construir durante los próximos 10 años probablemente. Los otros van a tardar más tiempo, no sé cuánto, pero van a tardar más tiempo. Pero la cuestión es que incluso aunque tengamos un ordenador cuántico dentro de 10 años, eso quiere decir que pueden decriptar los mensajes a partir de entonces, pero también los mensajes pasados. Es decir, todos los mensajes que estamos enviando hoy en día los están guardando en discos duros por todas partes y en el momento que tengamos un ordenador cuántico se podrán decriptar. Con lo cual, pues para datos de privacidad, pero sobre todo para gobiernos, para, no sé, empresas que quieran mandar algunos mensajes secretos y que no quieran que los secretos queden a la luz o lleguen a la luz en menos de 10 o 20 años, pues ya se tienen que preocupar para poner a salvo de los ordenadores cuánticos. ¿Y cómo se pone a salvo eso? Pues hay dos, de momento existen dos direcciones distintas. Una es lo que se llama la criptografía postcuántica, que es una criptografía que está basada es como la criptografía normal, la que utilizamos, pero está basada en algunos problemas que pensamos que los ordenadores cuánticos no pueden resolver. Es decir, los ordenadores cuánticos pueden decriptar los algoritmos actuales de criptografía, entonces se crean otros que se piensa que los ordenadores cuánticos tendrán dificultades. Eso tiene una ventaja y una desventaja. La primera ventaja es que cambiar el algoritmo no es difícil. En tu ordenador es cuestión de software, el ordenador que estás utilizando, ahora nos podríamos comunicar con otro método criptográfico y sería relativamente sencillo cambiarlo. La parte negativa es que nadie nos dice que dentro de 1 año o 2 años venga alguien con un algoritmo cuántico que pueda decriptar eso. Claro. Entonces eso parece más bien como una medida temporal, que más a largo plazo está la otra solución, que es la que se llama la criptografía cuántica, que es utilizar la física cuántica para encriptar mensajes. Y resulta que esa sabemos que es inmune a los ordenadores cuánticos, es decir, que ningún ordenador cuántico será capaz de decriptarla. Es decir, generar las claves criptográficas con un ordenador cuántico ya de entrada. Exacto, con un sistema cuántico que genera qubits y estos qubits, pues hay una forma de encriptar la información que ni los ordenadores cuánticos lo pueden decriptar. La ventaja, que es muy segura, la desventaja, que hay que cambiar el hardware también. Entonces es más complicado y mucho más caro. Entonces por eso se tiene esa disyuntiva de una... Tenemos ahí un paréntesis de, entre comillas, inseguridad de datos y de mensajes encriptados y de secretos gubernamentales. Tenemos ahí un paréntesis un poco peligroso, ¿no? Sí. Mientras se produce la transición, digo.
Eso es, se está produciendo en estos momentos, por ejemplo, para el primer caso, la post-quantum cryptography, y hay algunos algoritmos que han sido propuestos y, de hecho, la institución que crea los estándares de criptografía, que está en Estados Unidos, ya está pensando el año que viene probablemente en sacar el estándar de criptografía, es decir, uno de tal forma que todo lo utilicemos y que sea más o menos seguro, por lo menos por unos años. ¿Y esas Entonces, claves criptográficas se pueden generar ya? sí, sí, sí. Lo que pasa que para poder crear un estándar tiene que haber cierta evidencia de que son seguras. O sea, te pongo un Ya. ejemplo, ¿no? Esto funciona como un concurso, ¿no? Esta National Institute of Standards and Technology en Estados Unidos crea un concurso y cada uno propone su algoritmo de criptografía. Y entonces, pues llegaron, no sé si 65 o algo así, pues muchos de ellos ya han caído, muchos ya han demostrado que no son seguros. Madre Entonces, mía, los que claro. resisten, al final entre ellos se elige el que sea más seguro, pero también más práctico. A lo mejor existe uno que es muy seguro, pero es completamente impráctico. Entonces, esto es lo que hacen y ya pues la selección pasará dentro de poco. Pero aún así, esa selección que se haga, como digo, no es posible saber si en el futuro no habrá un algoritmo cuántico en contra de ese algoritmo criptográfico. Claro, claro. Madre mía. Vale, apasionante este tema, pero seguimos adelante porque si no, no acabamos, ¿no? Tú trabajas también en una cosa que se llaman simuladores cuánticos. ¿Qué son y para qué sirven? Bueno, pues es como los ordenadores analógicos que existían antes que los ordenadores digitales, ¿no? Si uno se va a los años 20 o a los años 1910, pues por aquel entonces veían que no habían construido ordenadores digitales, pero sí que tenían ordenadores analógicos. Es decir, que para resolver un problema, pues hacías un pequeño modelo con otro sistema distinto y eres capaz de resolverlo. Y estos eran muy útiles para resolver algunos problemas en concreto. Cuando surgieron los ordenadores digitales, se acabaron los ordenadores analógicos porque los digitales son mucho mejores. Bueno, pues Ya, nosotros esperamos que pase algo muy parecido en el caso de los ordenadores cuánticos, que hasta que no tengamos tres ordenadores cuánticos escalables, para algunos problemas concretos, estos ordenadores analógicos, que no están digitalizados, no tienen estos ceros y unos de la misma forma que los ordenadores cuánticos, no trabajan de la misma manera, son más fáciles de construir y pues nos pueden ya ser útiles. Y entonces, bueno, pues esto es una rama de la computación cuántica que está muy activa. o sea que es como una especie de fase intermedia hasta Eso que es. estén los ordenadores cuánticos, Eso es entendido. en paralelo. O sea, tenemos por una parte la gente intentando los ordenadores digitales hacerlo que tengan menos errores y que sean más grandes y así, y a la vez está los ordenadores analógicos, simuladores, que se están construyendo para resolver problemas concretos. Estos sí que no son universales, no resuelven cualquier problema, están dedicados solo a un problema en concreto. Entiendo. Y otra cosa en la que los chinos también están por delante, que son las telecomunicaciones cuánticas. Ellos ya han hecho vamos, ha salido en toda la prensa, ¿no? Desde satélites con telecomunicaciones cuánticas. Esto también tiene que ver con lo mismo, ¿no? Sí, ¿Qué esto son tiene las que ver con la telecomunicaciones criptografía. cuánticas? Eso es Claro, la ok. segunda, la criptografía, la criptografía cuántica, o sea, cómo encriptar mensajes utilizando la física cuántica. Pues esto se puede utilizar, esto ya existen incluso empresas que lo desarrollan en España, de hecho, pues existen laboratorios donde están haciéndolo. Yo sé que, por ejemplo, pues en compañías telefónicas españolas están desarrollándolo y incluso Pero telecomunicaciones cuánticas no significa que sea, o sí significa que sean mensajes instantáneos, no, independientemente de la distancia. son seguros. Y la cuestión es que son seguros, pero la distancia está limitada. Es decir, los que se pueden comprar y los que se están utilizando y se están desarrollando en muchos países, incluido España, tienen un límite de distancia a la que pueden enviar mensajes encriptados cuánticamente, que son del orden de 30, 40, 50 kilómetros. Hay que poner repetidores cuánticos, ¿no? Entonces, hay que poner o bien repetidores cuánticos, esa es la solución número uno, y la solución número dos es utilizar satélites. Porque lo que le ocurre es que envías fotones a través de los qubits, están formados por fotones, y esos fotones, si los envías por una fibra óptica, se absorben y no llegan lejos. Si los envías por el aire, pues pueden llegar más lejos porque no se absorben tanto. Entonces, eso es lo que han hecho los chinos, por ejemplo, el grupo de Yan Weipan en China, hicieron una comunicación de más de 2.000 kilómetros, una fotografía, si quieres, más de 2.000 kilómetros a través de un satélite. Y por otro lado, Ajá. pues los repetidores cuánticos están todavía poco desarrollados. Por ahora se ha creado un repetidor cuántico, pero no han sido capaces de poner 3, 4, 5, 6, ¿no? Eso todavía falta mucho por Porque investigar. la información cada pocos kilómetros como decae, ¿no? Y entonces por Claro, eso hay que... decae y se tiene que amplificar. El problema que tienes es que no la puedes leer.
O sea, cómo funcionan los amplificadores de señal de televisión es que le llega una señal, pues la lees y la vuelves a emitir, pero con los ordenadores cuánticos, como tienes estas superposiciones, si la intentas leer, destruyes la superposición y pierdes todas las ventajas. Entonces, los ordenadores cuánticos trabajan de una manera muy sofisticada, de tal forma que pueden ampliar la señal sin tener que leerla. Y eso es lo que los hace más difíciles y por eso es complicado. Y otro de los problemas que tienen, que esto lo aprendí en una entrevista contigo hace un tiempo, ¿no? Los ordenadores cuánticos, es que no hay aplicaciones o casi no hay aplicaciones. Y precisamente otro de tus campos de trabajo es diseñar aplicaciones para los ordenadores cuánticos, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, eso es que sabemos unos cuantos problemas en los cuales los ordenadores cuánticos nos dan ventaja. Lo que pasa que, por un lado, esos problemas requieren ordenadores cuánticos de estos a larga escala, que no los tenemos. Y por otro lado, pues nos gustaría tener más problemas. Entonces, esos son dos campos de investigación. En primer lugar, encontrar problemas donde los ordenadores cuánticos nos puedan ayudar. Y lo segundo, Claro. encontrar problemas donde los ordenadores cuánticos actuales, los que se están desarrollando, estos que tienen ruido, que no son perfectos, nos puedan ayudar. Esos son dos campos de investigación en los que nosotros trabajamos y muchas personas de todo el mundo trabajan en ello. Y como has dicho, los campos más que se está estudiando son diseño de materiales, diseño de medicamentos, desdoblamiento de proteínas, ¿qué más cosas? Clima, ¿sí o Bueno, no? problemas, o sea, solución de algunas ecuaciones que son complejas. También ahora están muy de moda los problemas de optimización, ¿no? El problema de optimización, para el que no sepa, es un problema típico, es el viajante, en el que una persona tiene que ir a 20 ciudades de España y, claro, dependiendo del orden en el que la recorra, pues va a gastar más o menos gasolina. Entonces, la cuestión es cuál Ajá, es el recorrido óptimo para ya. que el consumo sea mínimo, para que la distancia sea mínima. Y esos problemas pues, son muy difíciles de resolver, encontrar la optimización. Entonces hay muchos problemas de ese tipo que eso sí que aparecen en todas partes, aparecen en la industria, nos aparecen en la vida cotidiana. Entonces sabemos que los ordenadores estos grandes nos ayudarán a resolver algunos de estos problemas de manera más eficiente. Pero estos ordenadores actuales no lo sabemos y es lo que están probando. Y las industrias están muy interesadas porque si en algún momento encontramos que algunos de estos problemas de optimización se pueden resolver con los ordenadores actuales, pues pueden darle un gran impulso a la industria. Este es otro también que está ahora, que la gente investiga mucho, están relacionados con el análisis de datos y con machine learning. Y bueno, pues esto también sabemos algunos casos en los que estos ordenadores escalables nos pueden ayudar en aprendizaje automático, Sin embargo, queremos ver a ver si es posible hacerlo con estos ordenadores más pequeños y ruidosos y también nos pueden ayudar en algunos problemas. Son campos de Muy bien. investigación. Todavía no tenemos resultados, yo creo que den evidencias de que puedan funcionar. Y luego hay también otros, pues, no sé, en otros campos, como has comentado, como los diseños químicos, diseños de materiales, resolución de problemas científicos difíciles, esos son los que nos interesan a los científicos también. Claro, claro. Un futuro prometedor. Voy a pasar ahora, te voy a hacer una serie de preguntas que son de nuestros usuarios, si eres tan amable y las respondes brevemente, ¿no? Por ejemplo, Yolanda Martínez Somoano nos pregunta, ¿en un futuro se podrá utilizar la computación cuántica para soluciones médicas y encontrar tratamientos para los pacientes? Que yo sepa, no. Entonces, la cuestión es, también estas cuestiones tienen una respuesta directa, como está, no, que yo sepa, no, pero tiene una respuesta indirecta que normalmente es más importante, que es que los ordenadores cuánticos ayudarán probablemente a tener mejores materiales, mejores equipos, y esos equipos son los que a lo mejor pueden ayudar en medicina. Entiendo. O Entonces, sea, que de como en forma muchos... indirecta sí. Claro, es lo mismo como si hace 60 años cuando tenían un láser, decían, ¿pueden ayudarnos a la medicina? Uno pensaría, pues no, porque los láseres lo que hacen son monocromáticos y pueden hacer un agujero. Pero luego empezaron a dar lugar a nuevas aplicaciones. Entonces, este es el sentido de los ordenadores cuánticos. Es una cosa que es un problema, por eso es un objeto que no sabemos muy bien las aplicaciones y sobre todo las aplicaciones indirectas. Miguel Ángel, de Cádiz, nos pregunta, ¿qué papel juega España en este tipo de tecnologías? Bueno, pues España juega un papel importante en lo que es la parte más teórica, por un lado. En la parte más experimental juega un papel importante en lo que es la criptografía cuántica. Hay un centro en Barcelona que es muy importante.
Y luego, bueno, pues recientemente el gobierno ha anunciado que va a dedicar una cantidad muy evidentemente importante para crear un ordenador cuántico en Barcelona también y en algún otro sitio de España. Entonces yo diría que la parte más teórica, el software, digamos, tiene más arraigo en España que el hardware, y en el hardware, en el caso de la criptografía sí, en el caso de la computación menos, pero esperemos que avance. Muy bien, bien. Esto no sé si tendrá algo que ver, pero nos pregunta Bernabé Palomino, ¿cómo de avanzada está la investigación en cristales de tiempo que hace poco se reprodujeron dentro de un ordenador cuántico? ¿Y cuándo se podría aplicar a los procesadores cuánticos? ¿Qué ventajas tendrían dichos cristales? Bueno, los cristales del tiempo es simplemente una predicción teórica que se hizo hace tiempo, que pues, se ha observado experimentalmente varias veces, ¿no? Entre ellas con el ordenador cuántico de Google, pero también se había observado anteriormente con otros sistemas. Entonces, no tiene ninguna aplicación a la computación cuántica, sino que es la computación cuántica la que permite observar ese fenómeno. Y es un fenómeno Ajá, que yo sepa no tiene ninguna aplicación, es un fenómeno físico. sí. Francisco Morales nos pregunta, una pregunta más personal. ¿Cuándo se dio usted cuenta de que quería ser físico? ¿Ya de pequeño era usted un niño curioso que se hacía muchas preguntas? Bueno, sí, sí. Yo, o sea, físico yo creo que fue más adelante. Yo fue casi al entrar en la carrera. Yo creo que antes lo que quería hacer es dedicarme a las ciencias. A mí me gustaban siempre las ciencias, me gustaban mucho las matemáticas y era una persona curiosa, era una persona bastante profunda, me gustaba entender las cosas con profundidad y eso me llevó a meterme dentro de física. Podía haber terminado en otra carrera, a lo mejor matemáticas o química, no lo sé. Pero luego ya cuando me encontré con la física cuántica en la carrera es ahí cuando me di cuenta que es lo que me gustaba y a partir de entonces ya me decidí. Nos pregunta Concepción Casals, Einstein desempeñó un papel importante en el campo de la física cuántica. ¿Quién le inspiró a usted como científico? ¿Qué científico le inspiró? Bueno, dentro de la física cuántica me inspiran muchos, pero Einstein, desde luego, es probablemente la persona más inspiradora que existe también, no solo en la teoría de la relatividad, también en la física cuántica. Si uno lee la historia de la física cuántica a principios del siglo XX, como se fueron desarrollando, se dio cuenta de que muchos actores participaron en ella. Pero Einstein fue el primero, desde el principio, se dio cuenta de que esa teoría tenía unas consecuencias impresionantes para el desarrollo de la naturaleza y nadie lo entendía. Por aquel entonces él daba conferencias y lo explicaba, Claro, pero la gente no lo entendía. A él le dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, sé que es un efecto cuántico, pero yo creo que más allá del efecto fotoeléctrico, él es el que pensaba y el que dio cuenta de eso y escribió un artículo muy importante en el año 1935, que es el artículo que se conoce como EPR, que puso el dedo en la llaga de la física cuántica, donde pueden estar de dónde viene la fuerza de la física cuántica con respecto a todo lo demás. Y que luego, son pues, los experimentos de Einstein, Podolsky y Russell, ¿no? eso es, eso es. Y luego, pues en el año 64, Bell, que es otra persona que también inspira, él es el que le dio forma a eso, lo formalizó de una manera que hoy la utilizamos y el que empezó con toda la teoría de la información cuántica. Y una cuota que me gusta, una cita que me gusta mucho de este señor, de Bell, es que él trabajaba en el CERN, es el centro donde se hacen Ginebra, sí. experimentos de aceleradores de partículas, y él trabajaba más en algo como crear aparatos y crear sistemas para hacer mejores detecciones, pero durante ciertas horas se paraba a pensar y es donde desarrolló estas teorías. Y él decía, bueno, yo de lunes a sábado soy un ingeniero, pero los domingos soy un físico, soy un científico, ¿no? Y es precisamente durante estos domingos pues, cuando desarrolló estas teorías que nos han influido a todos tanto. Laura Lemens pregunta, muchos científicos de su campo acaban en grandes empresas privadas. ¿A usted le tienta esa posibilidad? Bueno, de momento no, ya es muy tarde para eso. Bueno, ya eres consejero de Telefónica. Sí, bueno, soy consejero de Telefónica y en ese caso es algo que a mí me ha sido todo un descubrimiento la empresa privada, la industria, pero para los jóvenes, si yo fuese joven, pues a lo mejor sí el espíritu emprendedor que existe hoy en día en el campo de la computación cuántica, pues es muy interesante. Por otro lado, hay que decirlo que también me gusta el profundizar sin necesidad de tener un objetivo para el día siguiente y eso pues se hace más bien en la vida académica. Entonces tengo un poco las dos versiones, ¿no? La parte académica que me gusta, pero también la parte emprendedora. Isabel Parra nos dice, ¿podría enunciar 3 propuestas que a su juicio contribuirían a mejorar la sociedad?
tres propuestas científicas, tecnológicas. Es muy difícil, es muy complicado. O sea, bueno, problemas preocupantes hoy en día son problemas relacionados con la energía, con las fuentes energéticas. Entonces, lo que me gustaría es que tuviésemos una fuente de energía que respetase el medio ambiente y que fuese sostenible. En ese caso, pues tengo muchas esperanzas con mucha otra gente en la fusión nuclear. Y luego, otra propuesta que mejoraría la sociedad probablemente es una inversión clara, dedicada y continua en la educación y en la investigación. Esos son dos pilares importantes. Y no solo la investigación, es también la educación. No solo la educación de los investigadores, la educación de la gente. Hoy en día uno se da cuenta de que muchas veces, pues, cuando nos hablan de muchas cosas, ¿no? Del COVID, de muchas cosas, pues unos conocimientos básicos de estadísticas nos ayudarían mucho a la sociedad para poder entender muchas cosas. Y eso es cuestión de educación. Y la tercera, tal vez más personal, pues yo tengo muchas ganas de que los ordenadores cuánticos se construyan y funcionen. Entonces, creo que... Lo verás, lo verás. Bueno, no, espero verlo, pero lo que es más importante es que si miramos a la historia, cuando ha habido descubrimientos científicos, al principio no se sabían para qué servían, prácticamente. Y podemos ir uno a uno, o sea, todos los descubrimientos científicos, las aplicaciones más importantes llegaron más adelante. Los cambios más importantes que se han producido es cuando pues hemos pasado barreras, ¿no? Pues llegamos a conocer, pues llegamos a editar el genoma, pues entonces cambios importantes, ¿no? Pues, y la física cuántica es uno de estos. Pasamos la frontera cuántica y a partir de entonces entramos en nuevo terreno. Empezamos a investigar y nos encontramos algunas aplicaciones, pero eso yo creo que tiene mucho recorrido y mucha importancia. Entonces, pues todo lo que sea el poner empeño en atravesar esa frontera cuántica y buscar aplicaciones y buscar un mejor conocimiento de lo que hay ahí, pues yo creo que es importante. Y estamos terminando. Isa Aranjuez nos pregunta, este canal lo ven personas que aman la ciencia y la tecnología. La computación cuántica es apasionante para muchos de nosotros. ¿Qué lecturas nos recomendaría a todos para poder introducirnos en este mundo? Eso me lo preguntan a menudo. El problema que tengo es que yo, como ya estoy en ese mundo, no tengo esa lectura. Entonces, no conozco bien esos libros. Entonces, yo creo que sería mejor que le preguntase a algún colega, a algún amigo, que no sea un físico cuántico y que haya leído un libro que le haya gustado, porque probablemente los que yo le diera serían más complejos. Más complicados, claro. Eduardo Cortés dice, como investigador, ¿qué opinión le merecen los científicos que salen de las universidades españolas? ¿Y qué opinión tiene sobre la invasión española que hace España en I+D? Y el trato que recibe la ciencia en nuestro país. Bueno, de la Universidad Española yo soy un ejemplo de ello. Yo estudié en la Universidad Española y yo salí de postdoc y salí después de hacer mi doctorado en España y creo que salí tan bien preparado como el mejor. Y eso le pasa a la mayoría de la gente, es decir, la preparación es buena. Tal vez la parte más práctica está menos desarrollada en España que en otros países, pero la preparación teórica, por lo menos para la física teórica, es muy buena, y matemáticas también en algunos campos. En cuanto a la situación I+D en España, pues desgraciadamente pues no tengo buenas noticias, ¿no? Yo creo que eso lo sabemos muy bien. Simplemente no hace falta hacer muchos cálculos, simplemente uno puede mirar los números, porcentajes, cogerse los países de nuestro entorno y hacer una comparación y ver que no estamos al nivel. Para ello es importante, yo creo que haya un acuerdo para que no sea una cuestión política, sino una cuestión nacional. Entonces, bueno, yo siempre lo digo, y bueno, tú también, pero sí. que hace falta pues algo como un pacto de Estado. Yo recuerdo cuando hice una visita al Instituto de Óptica Cuántica, en tu grupo de física teórica había varios españoles, varios chicos españoles de universidades españolas que además el proceso de selección que hacéis ahí es bestial, ¿no? O sea, ahí nadie entra por enchufe, por así decirlo, ¿no? Hay que demostrar, y había varios españoles, me acuerdo un chico valenciano que no sé si seguirá estando contigo, que me impresionó muchísimo, no recuerdo cómo se llamaba. Pero vamos, que doy fe de que hay investigadores españoles que están en la punta, ¿no? Y salen de universidades de aquí, claro. La última pregunta la hace Maite Zúñiga. Como especialista, ¿qué recomendaría a los estudiantes de física que se quieren dedicar a la investigación? Bueno, pues que hagan un máster en algún grupo pues, que sea dinámico y que trabaje en algo que les guste. No hace falta que uno haga el máster en lo que va a hacer luego la investigación. Es un paso importante, pero luego puede cambiar. Pero sí que es importante
pues que sea un grupo internacional, un grupo que tenga, o sea, que vaya a congresos, que un poco se relacione con el mundo. Luego que haga un doctorado bien en España o bien en el extranjero y que si no ha hecho el doctorado en España, pues que se vaya al extranjero para hacer un postdoc. Y eso es el camino que hemos recorrido todos o que ha recorrido la mayoría de la gente. Es un camino muy bueno, muy importante y como, así, como algo personal, pues yo creo que es bueno ir a grupos dinámicos, grupos que, pues, pues que no están trabajando 50 años en un mismo problema encerrados, sino que están con contacto, que tienen colaboraciones con otros sitios. Eso es importante. Muy bien, pues hasta aquí nuestra entrevista en Materia Oscura. Muchísimas gracias, Ignacio Cirac. Ha sido, ya te digo, un auténtico placer y un lujo poder hablar contigo. Y estoy seguro de que todos nuestros seguidores habrán disfrutado o estarán disfrutando muchísimo con esta entrevista. Muchísimas gracias, Ignacio. Un placer.